Vamos a conversar en este momento con Julio Rodríguez, abogado penalista, para que nos ayude justamente a tratar de interpretar esta decisión, aunque todavía no tenemos el contenido de la sentencia que recién se estaría por publicar en las próximas horas. Doctor Rodríguez, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la gentil invitación. Bueno, en principio, ¿qué es lo que usted considera que ha ocurrido? ¿Es un fallo que se adecua a la Constitución o no? A ver, la decisión respecto a la valoración de un indulto en virtud de unas condiciones de salud que lo colocan en el título de indulto humanitario tiene que estar definitivamente sopesado en virtud de la existencia de documental médico que establezca que esta persona tiene condiciones deplorables de salud y que obviamente esa situación resulta insostenible. Existen tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, que son bien enfáticos que uno de esos derechos humanos tan importantes que se reclaman es el derecho que una persona pueda, ¿no es cierto?, estar en condición de salud en un lugar en que esta situación no sea acelerada ni que se precipite de manera inhumana, sino que pueda estar en condiciones en donde esa salud puede estar en alguna medida en mejor estado. Entonces, toda esa documentación, a partir de junta médica que se ha exigido en este caso, es lo que ha valorado el Tribunal Constitucional, ejerciendo evidentemente en ese orden de ideas, pues las diferencias que a la interna tienen sus miembros. Y la votación ha sido una votación que ha acabado 4-3, con voto dirimente del presidente, y esto es lo que ha definido básicamente que se le otorgue el indulto. Es decir, no hay en el ámbito formal ni en el ámbito procesal ningún tipo de irregularidad que uno pueda apreciar. Ahora, si bien no tenemos la sentencia, que sería importante ir conociendo los detalles, en la consulta de expedientes figura que finalmente este habeas corpus fue planteado contra el Poder Judicial, y esto le da sentido a lo que nosotros hemos comentado aquí hace minutos y tenemos las notas, ¿no? Que finalmente la Corte Suprema en el 2018 decide que era un indulto ilegal. ¿Frente a qué figura y por qué este detalle es importante, doctor Rodríguez? Mire usted, es bien importante porque las diferencias de roles asignados en la Constitución y las prerrogativas que tiene cada uno de los poderes del Estado están claramente definidas. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, entiendo yo en detalle, debe estar ligado a la posibilidad que un indulto humanitario pueda ser objeto de revisión por parte del Poder Judicial, ¿no? Y esta era la discusión más importante. Y esa es la razón del planteamiento del habeas corpus, diciendo no es el órgano encargado de decidir la naturaleza de una prerrogativa que tiene el mandatario de Estado sobre la base de que existan, ¿no?, condiciones que lo coloquen en la situación de indulto humanitario. En virtud a ello es que el Tribunal Constitucional, en última instancia de procedimiento constitucional, ha decidido que ese acto emanado del Poder Judicial no es correcto y el indulto no podría haber sido revocado por el Poder Judicial. Ahora, doctor, pero hay una sucesión de hechos, ¿no?, y un contexto que es el que finalmente toma en cuenta en su momento el Poder Judicial para anular el indulto, ¿no? Y es importante señalar, ¿no? Se habla acerca de que la junta médica pues estaba integrada por un ex doctor y no habría sido pues lo suficientemente imparcial. Se habla también de que fue demasiado rápido, demasiado expedito. Se habla también de la negociación, ¿no?, de los kenji-videos y una situación por la que en este momento hay un proceso, hay una investigación, ¿no?, para evitar la vacancia de PPK. Entonces, todo esto de alguna manera le daba un marco que para el Poder Judicial en ese momento configuraba una irregularidad para otorgar el indulto. Muy bien, ese es un marco contextual que estaba en aquel entonces todavía, ¿no? Si el día de hoy todavía no hay decisión judicial firme al respecto, en aquel entonces simplemente era básicamente una noticia que circulaba en los medios, pero no tenía un procedimiento de investigación que determine claramente que el contexto podría ser calificado de esa manera. Pero hoy, más allá del contexto, la primera parte que usted pregunta es importantísima,
porque señala el cuestionamiento a la existencia de junta médica. Yo me he tomado la molestia hace varios años de ir revisando los indultos que se han venido dando desde el año 2001. ¿No? Se han indultado una cantidad enorme de personas por condiciones de supuestos indultos humanitarios, en donde, para que usted tenga claro, ¿no?, yo he revisado aproximadamente más de 300 casos. Dentro de esos 300 casos, 200 aproximadamente no tenían junta médica. Eran simplemente un reporte del órgano de salud correspondiente. Entonces, estamos hablando de que en el Perú no se ha exigido para el indulto humanitario una rigurosidad en cuanto a la junta médica, pero las enfermedades respecto de las cuales se han otorgado indultos en el caso peruano, en verdad han sido extremadamente leves según los propios médicos, que yo les he comentado cuáles han sido. Hay personas que han sido indultadas por tener, entre otras cosas, por ejemplo, sinusitis. Entonces, no es que una sinusitis crónica pues signifique un deterioro peligro de salud. Muerte. Así es. Pero entonces, doctor, si quitamos el tema médico de los requisitos o de las condiciones, ¿sobre qué sustentamos el indulto a Fujimori? Es que al revés, mi afirmación va totalmente en sentido opuesto. Las condiciones de salud de Fujimori son extremadamente delicadas y lo han venido repitiendo una serie de personas, no solo allegadas a Fujimori, sino aquellas que no lo son, ¿no? Que su situación es endeble. Él pasa bastante tiempo internado en una clínica porque su debilidad de salud es extrema, y evidentemente el indulto humanitario, que es el que estamos discutiendo, lo que busca es básicamente que esta persona, como lo dicen crudamente los reportes internacionales, no solo se tiene el derecho a vivir en condiciones en donde la naturaleza del ser humano se vea absolutamente intangible, sino que hay algo que es importantísimo que a veces se pierde de vista, es que también el ser humano tiene derecho a morir dignamente. Y en esas condiciones esta persona, ¿no?, que su salud la tiene tan débil, pues no está en posibilidad que se quede más tiempo en el penal, porque el deterioro va a ser vertiginoso y no va a tener una muerte digna. Solo para cerrar, porque más adelante seguramente también con el doctor Urbiola intentaremos explicar qué es lo que hay detrás en contexto, si es que más adelante a las 8 de la mañana pueda salir la sentencia y poder tener los puntos en concreto, pero procedimentalmente, ¿no? Porque ayer veíamos a Keiko Fujimori salir y decir, bueno, estamos esperando que se emita la resolución para que se proceda. ¿Qué es lo que va a ocurrir tras la sentencia del Tribunal Constitucional procedimentalmente a nivel penitenciario, penal? ¿Qué es lo que va a ocurrir y en cuánto tiempo, en todo caso, sería liberado? Mire usted, lamentablemente estos procedimientos que deberían ser celeros en el Perú no lo son. Entonces, esta resolución tiene que estar ya firmada por todos sus miembros, en blanco y negro, para conocerla todos también, y tiene que ser notificada al Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene que notificárselo al juez, ¿no es cierto?, supremo instructor, y el juez supremo instructor es el que tiene que oficiar al INPE para que inmediatamente se le coloque en libertad al expresidente Fujimori. Ese es el procedimiento. Calculo yo que debemos estar hablando de aproximadamente martes de la próxima semana aún, ¿no? Esto es triste, porque esto debería ser en esencia dentro de las 24, máximo 48 horas siguientes. No va a suceder así. Yo creo que conforme se comporta nuestra justicia, esto debe estar aproximadamente el día miércoles, martes de la próxima semana efectivizándose, ¿no? Sin perjuicio de la otra discusión que también es trascendental. Esto es revisable, no es revisable por órganos internacionales, y ahí se han escuchado opiniones que yo he podido separar en dos grandes grupos, ¿no? Las opiniones de los políticos que de derecho no saben nada, y las opiniones de aquellos juristas que no se han tomado la molestia en hacer lo que ustedes acaban de mencionar, ver el trazo del procedimiento histórico de cómo este caso acabó finalmente revocando el indulto. Y es sorprendente que nuestras autoridades y que ministros vinculados al área justicia den opiniones tan absurdas, porque esta es una sentencia emanada de un tribunal peruano en ejercicio de actividades legítimas. Entonces,
es al Estado peruano al que le tocaría defender esa decisión de nuestro tribunal en sede internacional. Entonces hemos escuchado a ministros de este gobierno diciendo que van a hacer todo lo posible para no defenderlo. Es decir, están claudicando ante el principio más importante que se tiene desde la perspectiva de Estado, Bien. que es el de soberanía. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Vamos a estar a la expectativa, ¿no? Efectivamente, ¿qué es lo que va a pasar? Ayer ha habido una manifestación, también han habido algunos pronunciamientos, así que vamos a estar pendientes también de cómo se va a ejecutar finalmente esta sentencia del tribunal. Sí, ya lo adelantó el presidente Pedro Castillo, ¿no? La posibilidad de que, y además el ex ministro Carrasco, que forma parte de esta Junta de Gracias Presidenciales, ellos van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El antecedente está hace algunos años y vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, doctor Rodríguez.